Ya. Buenos días a todos. Amén. Aprovechamos también para enviar un saludo a todos los bendecidos que forman parte de la Iglesia Gloriosa de Cristo y nos escuchan en todas las naciones. Quisiera que juntamente con todos los que estamos aquí presentes pudiéramos tener dispuesto más que la Biblia, aunque es importante que la tenga también, que tener dispuesto el corazón todos el día de hoy para poder recibir la palabra que Dios nos quiere comunicar. Es importante que estemos dispuestos, alertas, concentrados, porque entiendo que de esta palabra depende el resto de nuestra vida. Por favor, no tome eso a la ligera. Voy a repetirlo. De esta palabra depende el resto de nuestra vida. Y esta palabra no es una predicación. Esta palabra es una naturaleza que nosotros conocemos como Cristo. ¿Y por qué depende toda nuestra vida de esto? Porque la vida eterna, según lo que está escrito, es que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado y está en nosotros. Amén. Entonces, el Evangelio es la asignatura que activa la palabra en nosotros para que nosotros la obedezcamos y vivamos por ella. Amén. ¿Estamos aquí? Durante la semana el Señor puso este tema en mi corazón para compartirlo con ustedes el día de hoy, y creo que es necesario que podamos increparnos a nosotros mismos, porque es neurálgico y vital que podamos hacerlo, que podamos entender lo que nos ha pasado, lo que hemos recibido, y tenemos la responsabilidad de vivir. Quiero que toques al que está a tu lado y le digas: lo que has recibido, tienes la responsabilidad de vivirlo. Lo que has recibido, tienes la responsabilidad de vivirlo. O sea, la responsabilidad de Dios y de todos los ministros del Espíritu es comunicarlo. Es decir, los que han entendido la asignación es comunicarlo. Pero la asignación de todo el que la recibe, de todo el que recibe la palabra, es vivir lo que le ha sido comunicado. Por eso, en el tiempo presente, en el tiempo y en el espacio, se le va a exigir de muchas maneras que usted viva lo que ha recibido. Y se le va a exigir a través de cuestiones que se le van a presentar, de escenarios en que usted va a ser puesto y expuesto, y le va a tocar vivir lo que usted ha recibido. Tuve una pequeña reunión con un pastor en estos días y él me decía de la necesidad que había de salvar las almas. Porque cuando estemos allá en la eternidad y el Padre nos pida cuenta de por qué las almas que se nos fueron asignadas, nosotros no las salvamos. Mira, cuando yo escuché eso, de verdad que hay veces que me siento así un poco compungido y hasta impotente, hasta que me doy cuenta que la potencia de Cristo es la que opera en nosotros y no depende de mí. Entonces eso me da un poco de reposo, hasta que me va dando más reposo, hasta que puedo sentirme en reposo, porque de verdad que es defraudante tener tantos años participando del Evangelio y pensar que tiene que llegar un momento en el tiempo, allá en la eternidad, que Dios nos va a pedir cuenta. Mire, yo le voy a decir una cosa: si Dios a nosotros nos hace una pregunta en relación a las cuestiones eternas,
siempre nos las va a hacer en el tiempo presente del cual estamos participando, porque Dios es práctico. Porque si las cosas no se resuelven en el mismo ámbito, en el mismo momento del cual estamos participando, no se van a resolver después. Ya cuando nosotros estemos fuera de este traje terrenal, Dios no tiene absolutamente nada que preguntarnos. Así es. Y quiero decirle, las preguntas de Dios en sí misma, en su naturaleza, son enseñanzas todas. Yo siempre estoy pendiente de las preguntas de Dios. Usted ve como Jesús hacía así preguntas que parecían descolgadas y que los fariseos no entendían, porque ellos estaban esperando que viniera en algún momento un Mesías de la manera, que luciera de la manera que ellos lo estaban esperando. Pero resulta que el Mesías estaba presente, les estaba haciendo preguntas que eran enseñanzas por lo que implícitamente contenían, y ellos no podían recibirlas. Así que Dios en la eternidad no nos va a hacer ninguna pregunta, sino que Dios en la eternidad ya nos está haciendo preguntas. Así es. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener la capacidad de oírlas, interiorizarlas, entenderlas, y de las enseñanzas que surjan de esas preguntas, vivir por ellas. En esas estamos ahora. Porque tenemos que entender una cosa, y quisiera que esto todos lo pudiéramos comprender para sentirnos así como liberados. Mira, hermano, no querramos nosotros ser fuertes en la carne, porque la carne es lo más débil que hay. Si usted, por alguna cuestión que usted conoce o desconoce, usted pretende ser fuerte o aparentar algo en la carne, deje eso a un lado, deseche todo eso, sea débil, porque Dios se fortalece en nuestra debilidad. Nosotros podemos sencillamente vivir una vida sin careta, sin ningún tipo de máscaras, entendiendo que somos débiles, porque ser débil y considerarse débil en cuanto a una expresión de vida no es algo malo. Diga el débil, fuerte soy, pero ¿de qué manera soy fuerte? Soy fuerte porque soy débil, y en esa debilidad entiendo que Dios se hace fuerte en mí. Así es. Entonces, cuando yo entendí esto, esta dinámica de que en mi debilidad Dios se fortalece, entendí que habían cosas en lo natural en las que yo pretendía ser fuerte, y Dios estaba esperando que yo entendiera que no lo era, que debía ser débil para entonces Él manifestarse. Mientras usted pretenda ser fuerte en cuestiones en las que nunca podrá serlo, no le va a dar la oportunidad a Dios en su vida que se manifieste. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos, escuche esto, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque ustedes saben ya que Él participó de lo mismo. Hebreos 2:14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, es decir, por medio de la participación, porque todos, como ya ustedes saben y como hemos mencionado, somos espíritu, y cuando participamos de este traje terrenal con estos sentidos, quedamos separados del conocimiento espiritual, el cual es Cristo, y Él es el sistema de pensamiento que siempre nos gobernó en la eternidad. Entonces, Él participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces dice aquí, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según, ¿qué cosa? El diablo. Según el diablo que nos persigue. No, dice, según nuestra semejanza. ¿Sí lo tiene? Pero sin pecado. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad dada por Dios de poder emigrar de todo lo natural, de todo lo temporal, para participar de lo eterno. Dice Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dile que está a tu lado, el hijo está en ti. El hijo está en ti. Entonces, como niño, dice que él iba creciendo en gracia, en conocimiento. La gracia, debo decirle que no es, hay una cosa que Dios ha puesto en nuestra vida para que le caigamos bien a la gente. No, la gracia no es eso, independientemente que la gracia de Dios produce eso. Pero la gracia es mucho más que eso. La gracia es un conocimiento que contiene principios en los cuales operamos, y cuando operamos en ellos, va a ser imposible que le caigamos mal a la gente, porque vamos a obrar en justicia. Entonces dice que el niño iba creciendo en gracia y en sabiduría. La gracia está ligada a la sabiduría. Delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces ese niño, al ir creciendo, se convirtió en hijo y resucitó. ¿De qué manera resucitó? En la medida que fue capaz por el Espíritu de emigrar de todo lo temporal para participar de lo eterno. Lo eterno no es algo que vamos a vivir. Lo eterno es algo que vamos a disfrutar en este ámbito si podemos entender y hacer una separación a nivel de la mente de cuáles son las cosas que corresponden a lo que va a desaparecer y no le debemos dedicar nuestro mejor tiempo, nuestra mejor energía, nuestros mejores recursos, y cuáles son las cosas que van a permanecer y a las cuales debemos entregarnos. ¿Estamos allí? Sí. Título del mensaje de hoy: emigrando de lo temporal para participar de lo eterno. El error más grande que, vamos a decirle así, los líderes que han tenido la asignación o que hemos tenido la asignación de ministrar esta palabra a la iglesia, hemos tenido, el error más grande es enfocar el evangelio a cuestiones temporales y no enfocar el evangelio a lo que verdaderamente está enfocado, que es a las cuestiones eternas. Por ejemplo, nosotros, los que hemos estado en congregaciones por muchos años, siempre lo que vimos fue un evangelio dirigido a ministrar lo que es el traje terrenal. Milagros relacionados con soluciones temporales, sanidades, provisión de economía. Un oro que cae del cielo que jamás sirvió para nada. No le pagó un oro. Yo nunca vi que ese oro que caía del cielo en forma de polvo le pagaron almuerzo a nadie en la congregación. Aceite. Un aceite que lo único que hacía era mancharnos la ropa. O sea, cuando ese tipo de cosas que tienen un orden rudimentario y un carácter temporal,
se le da lugar en el Evangelio y el Evangelio se enfoca a eso, va a pasar lo que siempre ha pasado. Y es que los enfermos siempre van a ser los mismos y en las congregaciones no va a haber un crecimiento, lo que va a haber es una sanidad y una manifestación de milagros constante y perpetua y continua. Pero no va a haber una transformación, que es lo que Dios quiere y que el apóstol Pablo, escogido para revelar esta gloria, manifestó en todas sus cartas. Mire, le voy a decir una cosa. El traje terrenal pertenece al orden de lo temporal. Nuestra alma llena de Cristo pertenece al orden de lo eterno. Si yo enfoco el Evangelio a ministrarle a usted su traje terrenal y no a transformar su alma, no a llenar su alma de Cristo, dile que está a tu lado, tu alma es transformada cuando es llenada de Cristo. Tu alma es transformada cuando es llenada de Cristo. No hay que hacer más nada. Lo que hay es que llenarla de Cristo y que Cristo comience a operar en ella. Ahí está la transformación. Vaciar nuestra alma de todo lo terrenal, temporal, de todas esas memorias de desgracia que nosotros tenemos en la mente, que constituyen parte de un pasado que no existe, y llenarla del presente eterno que es Cristo, para nosotros poder operar sin ningún tipo de trauma ni conflicto. Entonces, cuando nosotros transformamos el alma, cuando nosotros enfocamos el Evangelio a la transformación del alma, va a pasar algo muy importante. Y es que el encargado de ministrar el cuerpo, el traje terrenal, que es el espíritu, va a hacer su función. Nuestro traje terrenal puede ser gobernado por dos cosas. Por la carne, y cuando es gobernado por la carne, va a pasar algo con nuestro traje terrenal. Oído, por favor. Cuando el traje terrenal es ministrado por la carne, por favor, veámoslo así. El alma es ese almacén donde nosotros podemos tener dos sistemas de gobierno o de pensamiento: la carne o el espíritu. Lo que esté depositado en el alma, lo que esté allí dispuesto para que el cuerpo absorba, es lo que va a dirigir al cuerpo. Si el alma está llena de la carne, lo que va a administrarle al cuerpo es muerte. Entonces el traje terrenal, aunque viva en una constante sanidad en la congregación y en la manifestación de los dones espirituales, va a volver a enfermarse de nuevo, porque el depósito que está en el alma es muerte. Es como si ahora, por ejemplo, usted estuviera comiendo mal. Pongámoslo así. Usted se alimenta mal. Y usted ahora va al doctor porque usted tiene una serie de achaques y una serie de problemas. Y el doctor le dice: no, tenemos que hacer una limpieza de colon, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Pero usted no cambia su dieta. Lo que va a suceder es que aunque usted quede sano por las pastillas o las inyecciones o lo que sea que haga, usted se va a volver a enfermar porque va a volver a comer de lo mismo. Así es. Entonces, cuando una persona físicamente, por el evangelio que se está impartiendo, queda sano, no por una transformación del alma, sino por un don que está operando en una atmósfera, eso no va a permanecer. Pero si el alma está llena de Cristo y hay una manifestación de sanidad, y ya de lo que ese cuerpo se va a alimentar no es de la carne sino del espíritu, entonces esa sanidad va a ser permanente. Amén. O nunca se va a enfermar. Va a ser permanente. Salud divina. Entonces esa persona va a vivir en salud divina. Bueno, sabemos que estamos expuestos a muchas cosas. No quiero hacer absoluto en cuanto a esto porque nosotros vivimos en un ámbito
donde estamos siendo influenciados por muchas cosas, pero quiero decirte, en la medida que nosotros seamos llenos del Espíritu, en esa medida vamos a caminar en salud divina. Yo le voy a decir algo que si usted no se ha dado cuenta, despierte hoy. El traje terrenal se va desgastando y el hombre interior se va renovando. Hay un punto en la eternidad que esos dos asuntos tienen que converger. ¿Se dice converger o convergir? Converger. Converger. Ok, gracias. Ya no. En ese punto, sí, porque habla con los idiomas italiano, español, ya no sé ni Cubano. decir ni. Cubano y un poco de Camboyano. Y hablo colombiano también, hablo dominicano y paisa. Entonces, hay un punto en que esos dos hombres tienen que encontrarse. Y ese punto es Cristo. Si hay algo que no entienda, levante la mano y seguimos recalcando en el renglón este. Cuando nosotros, hermanos, somos llenos del Espíritu, estoy preguntándolo a Dios aquí a ver cómo le explico esto, porque es necesario. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu, a medida que vamos siendo más llenos, eso va a influenciar todo lo que pertenece al orden material. Significando que mientras más lleno del Espíritu usted es, usted verá a nivel del traje terrenal una renovación. Por eso usted ve que gente que tiene una vida carnal muy severa son las personas que más rápido envejecen. ¿No se ha percatado de eso? La gente que está expuesta a una vida en la carne son las personas que tienen 40 años y parece que ya se están despidiendo de nosotros. Sin embargo, la gente que tiene una vida en el Espíritu, y si usted ya no lo está experimentando, yo oro para que lo experimente. Son las personas que tienen 60, 70 años, 80 años, y usted los ve y no puede delimitar ¿Qué edad tiene? realmente cuántos años tiene el traje terrenal del cual está participando. Gracias. Gracias. Se lluvia que gracia también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que cuando nosotros emigramos de las cosas temporales para participar de las cosas eternas, nosotros vamos a ser extremadamente beneficiados. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 12. Porque nosotros debemos ser diligentes en esto y entender que muchas de las cosas que nos acontecen porque no hemos podido entender de que somos unos bendecidos, pero en la bendición tenemos que seguir siendo diligentes en vaciarnos, porque esto es una cosa que usted puede colaborar. Usted puede ser un colaborador de usted mismo. Tenemos que ser diligentes en vaciarnos de las cosas que pertenecen a una genealogía temporal. Mire, cada vez que voy hablando del árbol genealógico, mire, no me pregunte por mi árbol genealógico. Allá fue uno a preguntarme, oye, pero usted ha estudiado su árbol genealógico. Hermano, mi árbol genealógico es Cristo. Después que yo nací en Cristo, yo de ahí para allá no tengo más nadie. Así es. Si usted no entiende eso y usted cree, mira, está escrito que la maldición nos alcanzaría o alcanzaría a una persona hasta la tercera o cuarta generación, ¿sí o no? O sea, si usted vive en ese orden, usted está embarcado. Porque cuando yo miro para atrás a mi papá, a mi abuelo, yo entonces me tengo que considerar maldecido. Por eso es que hay que nacer de nuevo. Porque Cristo, el árbol de vida, es un nuevo árbol, es una nueva genealogía donde no hay una gota de maldición, sino que hay un río de bendición para nosotros. Hablándome por allá un evangélico de la tercera y cuarta generación
que yo tenía que orar al Señor. Mire esto, hermano, cuando yo escucho estas cosas, de verdad que yo tenía que orar al Señor. Y si yo no tenía esta revelación, yo no iba a poder ser bendecido. Que yo tenía que orar al Señor para que el Señor me revelara cuáles son las maldiciones generacionales que estaban operando en mis generaciones pasadas, porque si no... Ay, no, eso Es bastante. He aquí que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Cuando He aquí todas son hechas nuevas. cuando vas al médico te preguntan. Ya una vez en Cristo, usted no tiene que preocuparse por ningún tipo de maldición generacional. Ahí se corta toda maldición generacional en el árbol de vida. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo, oye cómo empieza diciendo el apóstol. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, siendo cubanos, venezolanos, colombianos, hondureños. ¿De qué ciudadanía eres? Del cielo. Del cielo. Mire, hermano, mientras nosotros sigamos en nuestra ciudadanía, vamos a estar mandando a buscar queso de Cuba y pagándolo como si fuera queso manchego. Tenemos que salir de eso. O venezolano, de ¿Usted ha visto eso? Es que yo a veces me quedo así y yo digo, ay, hermano, tráeme 2 barras de maní, que son 80% azúcar prieta y 20% maní. Y el hombre tiene que pasar por la aduana para complacernos a nosotros, cargado de maní, poniéndose una multa de $300, porque nosotros somos cubanos y tenemos que comer azúcar prieta. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir en eso? Allá vi uno en el restaurante pagando $16 por una libra de queso cuajado con pastilla, como si fuera una libra de queso manchego. Yo digo, pero ¿será esto posible? Podemos estar tan arraigados y tan cimentados en nuestra ciudadanía terrenal que no somos capaces de valorar las cosas que Dios nos ha dado en Cristo. Y el queso manchego Dios nos lo dio en Cristo, pues si usted no... Hermano, las cosas buenas hay que apreciarlas. Cuando usted está todavía participando de su vieja naturaleza, usted tiene un arrastre que no se da cuenta y no puede valorar entre lo que es bueno, regular y lo que es delicioso. Hermano, no se vaya a comer mi queso hondureño que tengo en el pelo. Pero sí ha visto eso. Fíjense, yo, o sea, esto lo estoy diciendo de broma, así, para reírnos un poco y eso. Pero sí se ha percatado de esas cosas. Sí. Título del mensaje de hoy: emigrando de lo temporal para participar de lo eterno. Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De manera que si nosotros estamos ajenos a los pactos, y más específicamente al pacto del cual estamos participando, nosotros no vamos a poder disfrutar de nuestra verdadera ciudadanía, que es celestial. Cuando usted entiende lo importante y necesaria que es esa emigración, usted entiende de que realmente la liberación que viene por conocer la verdad, lo que nos está es instando, exhortando y gritando para que nosotros nos quitemos todo lo de la vieja naturaleza, así, hermano, y lo tiremos a un lado y lo desechemos. Porque si usted, aunque usted haya sido trasladado al reino, aunque todas esas cosas hayan quedado como un fundamento y sean una verdad, todo eso ha de manifestarse en el ámbito terrenal del cual usted está participando. Entonces, aunque todo fue establecido en la eternidad, usted tiene la responsabilidad de vivirlo en el tiempo. Y su responsabilidad es emigrar de todo lo temporal para participar de lo eterno. Génesis comienza hablando acerca de una serie de cosas y llega hasta donde está Noé. Noé tiene que emigrar de una situación
desastrosa de corrupción que había en su generación y tiene que montarse en una nave que Dios le mandó a construir. Y Noé entonces obedece la voz de Dios, pero se monta en ese barco 8. Es interesante porque dice la Biblia que 8 es minoría y 2 es mayoría. Cuando yo leí eso, yo dije, explícame esto, porque ahora sí es verdad que no entiendo. Por eso que estas cosas han de verse desde el carácter eterno que tiene. La Biblia dice que 8 son minoría. Después les voy a dar los textos, no me quiero demorar en esos detalles. Y dice que 2 son mayoría, porque dice la Biblia que si 2 se pusiesen de acuerdo, dice que Dios lo haría, Dios respaldaría eso. Entonces mayoría no es una cantidad, mayoría es cualquier grupo de gente que esté de acuerdo, y minoría es cualquier grupo de gente que no esté de acuerdo. Cuando un grupo de gente no está de acuerdo, cuando alguien ve la desnudez de otro y en vez de cubrirlo, lo que hace es afrentarlo. Pica pero edifica. Entonces con Noé no se pudo lograr nada. Entonces después sale otro que se llama Nimrod, que dice que fue el más poderoso en la tierra delante de Dios después del diluvio. Pero el problema es que Nimrod no entendió que la cuestión no se trataba de ser poderoso en la tierra delante de Dios, sino de que Dios fuera delante de él. Parece que Nimrod era un ministro de la ley. Como los que hoy quieren ir siendo punta de lanza. Mira, hermano, aquí punta de lanza, nadie en lo terrenal puede ser punta de lanza. Sáquese eso a la cabeza. Cuando yo veo esa profecía, usted es punta de lanza. Aquí lo único que es punta de lanza es Cristo. Si Cristo no va delante de usted, usted no va a poder lograr ninguna cosa. Oye, yo veo esas profecías, hermano, así que se levanta un tipo y dice, Dios dice, tú eres punta de lanza en esta generación. Hermano, usted no puede ser punta de lanza de nada. Yo quiero ser lo último que vaya atrás de la lanza allá. Lo último. Si usted me profetiza a mí que soy punta de lanza, ahí me para y digo, qué desgracia tan grande. Porque la punta de la lanza es la que tiene, mira, que romper. Señor, y el Señor se dio a sí mismo como punta de lanza para ser, mira, destruido. Para que nosotros pudiéramos ser injertados. Escuche bien. Amén. Qué lindo. Para que pudiéramos ser injertados en un reino como inconmovible y poder disfrutar como ciudadanos de ese reino, no de las cosas temporales que se apagan, se destruyen y se deshacen y quedamos todos conmocionados, sino de las cosas eternas que permanecen y nos hacen disfrutar del gozo. Gloria a Dios. Padre. Entonces Nimrod quería ir delante de Dios, ser hombre poderoso, ya saben, no pudo lograr absolutamente nada. Después entonces habla de un grupo de gente que trató de edificar una torre y estaban puestos de acuerdo, pero sin Cristo. Y Dios le dijo, déjame confundirlo para ahorrarles trabajo y tiempo, porque aunque edifiquen una gran torre y lleguen al cielo, eso lo único que va a servir es para ensanchar su ego. Viste que hay gente que edifica muchas cosas, pero nunca llegan a ser felices ni a disfrutar la vida. Porque viven sumergidos en eso, ensanchando su ego. Pero Cristo en sus corazones no crece ni una pulgada. Entonces Dios los confunde a todos para que no perdieran tiempo. Y después habla de uno llamado Zen. Y después habla de uno llamado Taré. Y ninguno de esos pudo hacer absolutamente nada, aunque quisieron. Pero llega Génesis 12. Y Dios se levanta con una palabra. Y me gusta porque viene hablando de todas estas cosas, de Noé hasta Taré. Y cuando llega a Génesis 12,
comienza con un pero. Pero Dios había dicho a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, emigra de todo eso. Emigra de todo eso, porque cuando tú creas que te puedes poner de acuerdo con alguien sin mí, cuando tú pienses que tú eres punta de lanza y que tú tienes que hacerlo, cuando tú creas todas esas cosas que tu generación ha creído, tú vas a hacer absolutamente nada como todos ellos. Y te vas a desintegrar en el tiempo y no vas a trascender. Y yo quiero darte identidad. Génesis capítulo 12, vamos a leer. El último se llamaba Tareco. Mire, hermano, yo quiero decir una cosa. Cuando usted emigra de lo temporal para participar de lo eterno y usted comienza a experimentar la vida del Espíritu, usted va a tener 70, 80, 90 años y va a tener todas sus funciones activas y en funcionamiento. Amén. Activas. Activas todas. La mujer dice: aleluya, lo recibo para mi esposo. Cero guerra. Hermano, eso va a ser así. Y si no es así, es que algo está mal, ¿no? Y si no es así, es que algo anda mal. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Génesis capítulo 12. Fíjese cómo dice: pero Dios había dicho a Abraham. Ya aquí comienza un nuevo orden. ¿Cuántos saben que Abraham es el padre de la fe? Amén. Abraham no es el padre de la fe porque se lo ganó, sino porque salió, porque emigró. Y cuando usted lee Génesis, resulta que Abraham emigró con algunas cositas que no debieron emigrar con él. Pero de esto se trata el Evangelio. Porque que nosotros tengamos, hermano, la disposición de salir. Cuando usted tiene la disposición de salir, se va a llevar cosas que no necesita, que tiene que dejar atrás. Pero en la medida que usted va avanzando, las va a ir dejando. Y en la medida que la vaya dejando, va a ir teniendo menos peso, más reposo, más energía y más éxito. Y más éxito. Porque en la medida que Abraham fue dejando todo lo que debió quedarse en la casa de su padre y en su parentela, en esa medida fue teniendo el éxito que correspondía al pacto en el que él operó. Ahora imagínese usted que fue posicionado y está operando en un pacto que Abraham vio de lejos y del cual deseó participar. Piensen eso un poquito nada más. Y dice Génesis: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No se la había mostrado. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. No se la había mostrado. Es decir, aquí hay un principio espiritual. En la medida que nosotros vamos saliendo, Cristo irá siendo más y más revelado a nuestra vida. Porque dice: a la tierra que te mostraré. Y cuando Dios le dice: sale de la casa de tu padre y de tu parentela y todas esas cosas, no estaba hablando de abandonar su familia. La sustancia de lo que ahí se está queriendo decir está haciendo alusión a la mentalidad carnal que nosotros debemos abandonar para poder reinar en vida. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, eso es firme de parte de Dios. No desmayamos, aun antes
aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nosotros estamos en el día que es Cristo. De ese día, de esa luz, de esa renovación es de la cual nosotros estamos participando. Verso 17. ¿Por qué esta leve tribulación momentánea? Fíjate que estar participando incluso de este traje terrenal que tiene estas condiciones aún, es decir, que en cierta medida es gobernado por una porción del gobierno carne como sistema de pensamiento, es una tribulación momentánea. Es decir, que en Cristo nosotros tenemos la esperanza de no vivir ninguna especie de tribulación. Y eso se va a dar en la medida que lo que todavía está presente en nuestra alma como carne sea dejado atrás y ese pequeño espacio, ese por ciento, sea cual sea totalmente lleno de Cristo, del poder y la sabiduría de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, diga conmigo, no enfocados. No enfocados. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven Son eternas. son eternas. Oh. Mire, hermano, yo le voy a decir, nosotros dejamos tanto de lo que no se ve para ocuparnos de lo que se ve. Qué triste. Qué triste que nosotros tengamos que rechazar un tiempo de una palabra que no se ve, pero que produce todo lo que tú necesitas, para ocuparnos de algo que se ve, que solamente va a producir para un escaso periodo de tiempo. Y eso fue un regaño. Una exhortación. Nah, regañemos de una vez. Parece- Sí, brother, porque el problema es que el regaño viene porque yo sé lo que esta palabra produce. Amén. Y sé lo que es perder el tiempo en cosas que aparentemente son buenas, pero que no van a producir nada que permanezca para siempre. Se lo digo, y si este regaño no es mío, es del Espíritu. Y es para que le vaya bien en la vida. Amén. Para que le vaya bien. Yo creo que debe haber un orden. O sea, yo creo que nosotros debemos hacer todo lo que corresponde al orden natural como nuestra responsabilidad. Pero creo que nosotros podemos tener una agenda en la que nosotros nos ocupemos de hacer esas cosas en el tiempo que tenemos que hacerlas y no quitarle las 2 o 3 únicas horas que le estamos brindando. Hermano, es egoísta. Póngase a pensar, es egoísta que usted tenga toda una semana, y a mí 2 y 3 horas me parece muy poco, que usted tenga toda una semana para poder hacer las cosas terrenales y que las únicas 2 horas que usted le está dedicando al Espíritu en la semana, y estoy hablando de dedicándose al Espíritu desde el punto de vista de una palabra, porque usted puede estar toda la semana congregado en lo que usted sabe, pero yo me imagino que si usted está aquí es porque usted ha creído que hay una palabra que me ha sido confiada que puede impulsarlo un poquito más. El día que esta palabra lo haya impulsado hasta donde usted considera que Dios me ha llevado, tiene toda la libertad, hermano, yo me voy a sentir contento. Le voy a decir una cosa, no quiero tenerlo aquí toda la vida. Quiero que usted se vaya y haga lo que tenga que hacer, que tenga el nivel que tiene que tener, y si abre un ministerio me pongo más contento todavía. Así es. No quiero tener aquí una multitud de gente estorbándome la vida. Y no quiero decir que ustedes me estorban.
quiero decir que después de 20 años, si todavía usted no está en el nivel que yo estoy, usted se convierte en un estorbo. No, usted a mí no me estorba, ustedes más bien a mí lo que hacen es bendecirme mucho. Amén. Pero después de 20 años, no creo que usted todavía tenga que estar ahí. Entonces, hermano, 2 horas, 3 horas que estamos aquí, que nosotros podemos organizarnos. Y si no ha podido organizarse, pues en el caso, por ejemplo, de José, porque es una cuestión de que antes de venir aquí ya él tenía esa responsabilidad de todas esas cosas. Hermano, no se enrede en otras cosas, porque esto le va a hacer avanzar más que el mejor trabajo que usted tenga, que usted esté ganando $30 la hora, o 50 o 100, o lo que sea. Porque esta palabra va a traer una transformación que aunque usted tenga $20, hermano, usted va a ser feliz con esos $20. Y va a poder ser el colaborador del propósito eterno de Dios que Dios quiere que usted sea. Amén. Si usted no recibe esta palabra y usted no es impulsado por esta palabra a la dimensión que Dios quiere llevarlo, usted no va a poder emigrar de todo lo temporal que lo tiene absorbido y esclavizado. Todo el que todavía tiene, aunque sea un 10% de su alma ocupada con el gobierno carnal de pensamiento, en alguna medida es fariseo y esclavo. Había un hombre llamado José. José tenía entre sus hermanos un manto especial de colores, tipo de la cobertura y la gracia de Cristo. Aquí todos tenemos la cobertura y la gracia de Cristo. Usted me puede decir a mí, no, Dios está conmigo. No, mijo, no. No se trata de que Dios está contigo. Se trata de que Dios está contigo, y por cuanto Dios está contigo, Él quiere impartirte un evangelio para que tú, al igual que José, emigres y puedas estar un día en palacio disfrutando del reino. Amén. Entonces José tiene que emigrar, porque ahí, al lado de sus hermanos, cuando viniera la crisis, se iba a morir de hambre. El que no tenga la capacidad por el Espíritu y por todo lo que produce el Evangelio de emigrar 100% de todas las cosas que pertenecen a lo temporal. Y cuando digo emigrar, señores, no quiero decir que nosotros no vayamos a participar de las cosas naturales. No, se trata de que todo lo que nosotros vayamos a participar, nosotros participemos, pero desde una mentalidad espiritual. Cuando usted participa de las cosas temporales desde una mentalidad carnal, usted lo va a poder disfrutar a un 30, a un 40, a un 20%, pero nunca a un 100%. Por eso es que hay gente, que le comentaba el otro día a Niso, que están comiendo una comida, y si están comiendo un arroz delicioso, con carne de puerco, con no sé, con lo que a usted le guste, con camarón, dice, ay, si hubiera aguacate. Entonces están participando de una fiesta, está Juanito, está Ramoncito, está Felipe, está el otro, y dice, si Joaquín estuviera aquí. Entonces siempre desde la mentalidad carnal falta algo, hermano. Nunca está completo. Nunca. ¿Por qué? Porque estás observando todo desde la mente natural y carnal. Y aunque tú tengas lo necesario para el momento que estás viviendo, siempre vas a sentir, porque la carne siempre está incompleta. Pero en Cristo somos plenos. Amén. No vamos a hablar más. Tengo como cinco textos aquí que leerte, pero ya yo creo que la esencia de este mensaje se ha comprendido. Y yo creo que ha quedado bien clara la necesidad de poder, la necesidad que hay de que emigremos de todo lo natural a lo eterno, y que solo se puede producir si esta palabra es engendrada en nuestro ser y nosotros la obedecemos. Vamos a darle gracias a Dios. Pongámonos de pie.